la semana de la familia, aunque algunos ni se enteraron, pero bueno, lo estamos celebrando. El miércoles tuvimos un culto de oración específicamente dedicado a orar por la familia, los hogares. El viernes tuvimos un estudio bíblico también sobre la familia, el andar cristiano en el hogar. Y hoy quiero refrescar el valor de la familia, algo que sabemos, pero que suele olvidarse. Y no es el valor que tú y yo le damos o que pensamos que tiene, sino el valor que Dios le ha dado al ser Él su creador y en consecuencia el que sabe cómo mejor funciona, el que tiene la patente. En el Salmo 127, y Salmo 128, me gustaría repasar nuevamente la lectura de estos dos salmos, muy conocidos, muy familiares, sobre todo el 127, que generalmente es el que usamos cuando vamos a presentar un niño. Dice la palabra: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Bueno, a nadie le pasa desapercibido el hecho de que en la actualidad, desde ya hace algún tiempo, la familia está bajo un ataque intenso. Yo diría que ha llegado a convertirse en una especie en peligro de extinción. Qué bueno sería que esos ambientalistas tan preocupados por los animales que están a punto de extinguirse tuvieran esa misma pasión por la sociedad, por la familia, que es esencial para una sociedad saludable. Hace mucho tiempo que aquellas escenas tranquilas del pasado, en los cuales mamá siempre estaba en casa y papá era el único que mantenía a la familia, han prácticamente desaparecido. Y vivimos hoy en un caos donde ambos padres están ausentes y los hijos dolorosamente son criados por personas ajenas. Y en muchos casos, ni siquiera una persona, una computadora, un tablet o un teléfono celular se han convertido en los sustitutos que ocupan el lugar de los padres ausentes y ocupados. Y sobre todo, el diablo se las ha ingeniado para que, debido al sistema de vida, madre y padre tengan que trabajar incansablemente para poder sostener el hogar. Algo sumamente peligroso, sobre todo cuando hay tantos padres irresponsables que la verdad no debieran tener hijos.
que son aquellos que miran hacia otro lado, mientras sus hijos se pasan horas y horas con un dispositivo electrónico conectado hasta internet, envenenando sus mentes. Y los padres levitando en las nubes sin saber lo que realmente están viendo sus hijos. Y si los ven, no le dan importancia. Pobre nene, él necesita distraerse. ¿Qué tiene de malo? Cuando yo era niño nunca pude tener un celular, menos todavía una tableta electrónica. Los sentimientos de culpa intentan mitigarlos vertiendo basura en la mente y en el corazón de sus hijos, porque usted es cómplice, déjeme decirle, porque si no está asumiendo su rol y está dejando esa responsabilidad a otros o a estos peligrosos dispositivos, usted también es responsable. Y mientras todo esto ocurre, los matrimonios infelices, los conflictos hogareños y las estadísticas crecientes de divorcio van en un aumento escandaloso. Al punto que la relación matrimonial permanente se ha convertido en algo impopular, especialmente entre los incrédulos. Se les ha olvidado, o bueno, lo triste es que hasta muchos cristianos han dejado de inquietarse por la facilidad con que crece el número de divorcios en las iglesias. Se han olvidado de lo que Dios dice y de que las consecuencias estarán ahí y que no podrán escapar de ellas. Por otra parte, lo que podemos clasificar como ideologías diabólicas que no se rinden, continúan intentando redefinir el concepto bíblico y tradicional de la familia. Y mientras que esta perversa agenda es impuesta por la tiranía de los medios, sí, porque generalmente pensamos que solo hay tiranía en el orden político, hay tiranía también a través de los medios, que es sino el transmitir informaciones con una agenda establecida, repitiendo lo mismo una y otra vez, con palabras que han sido mal usadas y retorcidas. Dos palabras, por ejemplo, hoy muy populares: la palabra diversidad y la palabra inclusión. Ya cuando las escucho, me empiezan a producir picazón en el estómago. No porque sean palabras malas, sino por cómo las han retorcido y cómo las usan para intentar envenenar la mente de las personas. Y como decía, hasta creyentes que no saben ni en quién creen, ni lo que creen, como cotorras amaestradas, después repiten lo mismo. Hermano, esto que yo les estoy diciendo lo veo todos los días. Hasta pastores que una y otra vez se esconden detrás del eslogan de que Dios es amor. Sí, es amor, eso no lo dudamos, la Biblia lo enseña. Pero también es santo. Y que yo sepa, Dios no ha redefinido el pecado de ninguna manera. Pero ahí están, lo ponen en todas partes. Y si usted es una persona que no domina nada del inglés,
se va a estar disparando Univisión, Telemundo y CNN. Y créame, está dejando llevar a su vida ideas y conceptos que muchas veces son anticristianos. Creyentes pasivos, sin valores, que son arrastrados por estas ideologías. Aquellos que piensan, ¿y eso qué tiene de malo? Bueno, lo que tiene de malo es porque Dios dice que es malo. No, pero no debemos juzgar. Tenemos que amar a todos. Medias verdades. Mientras se intenta cambiar lo que Dios ha establecido. Y ante tan crítica situación, y digo crítica porque es un bombardeo constante, y si usted no está alerta, no solamente hace daño a su vida, sino que le va a hacer daño a sus hijos. Y de pronto te vas a encontrar con que ellos están pensando acerca del hogar de una manera totalmente diferente a como Dios piensa. Y tú no se lo enseñaste. ¿Por qué? Porque no le enseñaste nada. Porque estabas muy ocupado. Porque no tenías tiempo. Porque relegaste esa responsabilidad a otros. Y porque calmaste tu conciencia entregándole el veneno en sus propias manos. Mira, Pipo, qué lindo es tener un tablet. Qué lindo es tener un teléfono. Lo único que puede salvar a una sociedad en una espiral descendente semejante es la solidez que brinda la familia. Si la familia se destruye, la sociedad es cualquier otra cosa menos una sociedad. Como decía el pastor Nilo, es una suciedad en vez de una sociedad. Lo único que puede salvar a la familia es regresar al modelo original que Dios estableció. Y como dije, recordar que Él fue su creador. Fue idea de Dios. Y por eso en Él hay esperanza para la familia bajo ataque. Pero ¿qué tenemos que hacer? Volvernos a Él. Y una manera muy buena para hacerlo es examinar lo que dice la palabra. Específicamente hoy quiero invitarles a examinar un par de antiguos salmos que aparecen en la Biblia, uno seguido del otro. El Salmo 127 y el Salmo 128. Si leemos de un tirón todos los versículos que componen estos dos salmos, vamos a descubrir fácilmente que ambos fluyen juntos. De hecho, cubren lo que vamos a llamar 4 etapas esenciales por las que atraviesa una familia. Podríamos decir que estos dos salmos constituyen una especie de mural doméstico, donde podemos mirar y ver reflejada la voluntad de Dios. Pero antes de ocuparnos de cada una de estas etapas y de extraer ideas de la palabra de Dios para nuestra familia, para la familia actual, entendamos que lo que estamos buscando es la perspectiva divina. Lo que nos debe interesar no es la opinión de un ser humano, es lo que Dios piensa y dice sobre la familia. Hoy las estanterías están llenas las estanterías de las librerías están llenas, rebosan de volúmenes dedicados a todo aspecto imaginable de la vida familiar.
Y el panorama llega a ser más y más complicado cuando nos damos cuenta de que esas opiniones humanas muchas veces permanecen divididas y que aquellos que concibieron sus ideas tienen los mismos problemas que tú tienes o peores. Entonces la esperanza está en volvernos a Dios, a su palabra, esa palabra que no cambia, esa palabra que no ha cambiado ni cambiará y que tiene mucho que decir sobre el hogar y la familia según la voluntad de Dios. La primera etapa es lo que podríamos llamar el inicio, el comienzo de la familia. Son los años en los que se establece el cimiento, las bases. Cuando un hombre y una mujer deciden unir sus vidas en un matrimonio y aprenden a amoldarse a esa nueva y complicada experiencia que supone lograr un nivel de intimidad grande con otra persona. Dios dice lo siguiente acerca de este periodo tan importante y a menudo difícil. Salmo 127, 1 y 2. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Bueno, si queremos que las cosas vayan bien, hay que empezar bien. Por ejemplo, si usted es cristiano, es absurdo que se pregunte, ¿Dios tendrá para mí un incrédulo? Ya de base, está mal que te preguntes eso. Porque si eres cristiano, lo primero que debes saber es que Dios quiere para ti otro cristiano. La Biblia dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, verso 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Dios quiere para ti un cristiano. No te dice el nombre ni la dirección donde está viviendo actualmente, pero ya tienes un principio sobre el que debes trabajar. ¿Por qué? Porque sólo así podrá haber garantía de que Jehová realmente está en tu hogar y lo está edificando. Si nos ubicamos en el contexto o en la cultura en que fueron escritas estas palabras, en estos versículos, Salomón, también judío, describe algunos aspectos comparando el hogar con una ciudad. En aquel entonces era bastante corriente que las ciudades terminaran primero sus muros a fin de mantener fuera el enemigo. Luego, una vez que se terminaba la edificación de los muros y era dedicado a Jehová, los guardias recorrían de continuo esos muros a la expectativa de un ataque. ¿Qué quiere realmente decir Salomón con esta analogía? A menos que los responsables de la ciudad y los guardias militares confíen plenamente en Jehová y no solo en el muro, no se podrá mantener fuera a ningún enemigo. 2 veces el escritor
emplea las mismas palabras. En el verso 1 dice, si Jehová no, y luego dice, en vano. Otra vez, si Jehová no, en vano. Esa es la idea. Si Dios no está en tu vida y en la vida de tu cónyuge, y si el señorío de Jesucristo no es cada vez mayor en tu hogar, no habrá posibilidad de vivir para la gloria de Dios en nuestra vida familiar. Y esto es algo que debe tenerse en cuenta desde el mismo comienzo. Durante los primeros meses y años del matrimonio, es importante asegurarse de que el Señor, tu Dios, sea el corazón y el centro de la familia. Por eso hablaba de una relación entre dos creyentes, dos cristianos verdaderos. Yo no estoy hablando de dos que vienen a la iglesia. La iglesia está llena de gente a veces que no ha nacido de nuevo, en sentido general. Por eso existe la relación, para tratar de comprobar que esa persona verdaderamente ama a Jesucristo. Y es esencial que esto comience desde el mismo comienzo. ¿Saben por qué? Porque cuando tú te estás casando con alguien que es cristiano o cristiana, aparte de que te estás casando con alguien que tú elegiste, que nadie te obligó, que amas, te estás casando con un hermano y una hermana en Cristo. Y eso le da una dimensión especial a tu relación matrimonial. De otro modo, toda la experiencia va a degenerar en un esfuerzo malgastado y vacío. Como dice la palabra, será en vano. Y yo creo que a esta etapa de la familia es también, o son también aplicables las enseñanzas de Jesús en Mateo capítulo 6, versos 32 y 33, un pasaje conocido que habla de lo prioritario que debe ser nuestra relación con Dios, no solo de manera individual, sino también en nuestra vida familiar. La palabra del Señor dice, quiero leer a partir del verso 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos. Estoy leyendo en Mateo 6 del 31 al 33. O qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y en ocasiones, para dolor nuestro, hacemos lo contrario a lo que dice el Señor aquí. Nos encontramos intentando desenfrenadamente suplir nuestras necesidades materiales en el orden familiar y más allá de ellas. Y luego, si sobra tiempo, entonces buscamos a Dios. A veces nos encontramos sin trabajo. Necesitamos un trabajo, es bíblico. El que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Y pedimos oración. Pero no conviertas esa respuesta misericordiosa de Dios, que puede ser una bendición, no lo conviertas en una maldición. Porque cualquier decisión que tomes y te lleve a sacrificar tu relación con Dios y tu relación con tu familia, nunca será una buena decisión.
No importa que ahora no lo quieras entender. No importa que tu corazón esté endurecido a lo que estamos diciendo de parte de Dios. Lo vas a comprobar muy pronto. Es un grave error. No se puede vivir sin pagar el precio por semejante decisión. Y por cierto, es Dios quien determina cuáles son realmente nuestras necesidades. A veces nos encontramos en una carrera desenfrenada por darnos ciertos lujos y en consecuencia no son necesidades. Sabemos que podemos vivir con menos y que no tenemos por qué hacer alarde de que tengo el último carro del año mientras mis hijos se van al infierno. Es una necedad. ¿Cuál debe ser nuestra responsabilidad? Lo primero, el cultivo de nuestra relación con Dios. Miren, una de las cosas que he aprendido es que cuando nos vemos cerca de la muerte o sabemos que se nos está acabando el tiempo, no porque me haya sucedido, sino porque lo he visto muchas veces en el ministerio con personas que de la noche a la mañana se encuentran lidiando con una enfermedad que pone en peligro sus vidas. Y allí comienzan a darse cuenta del error que han cometido. Pero también se dan cuenta que ya no tienen tiempo. Usted no puede ver el rostro de la muerte y seguir viviendo igual. Una persona que se está muriendo no le preocupa el carro que estaba conduciendo, ni la casa de $500,000 o $1,000,000. No está pensando en la cantidad que tiene en la cuenta bancaria. Está pensando que se le va la vida y que perdió su tiempo sin dar prioridad a lo más esencial, que yo se los puedo decir en una palabra: relación. Porque cuando estás en ese momento, eso es lo que piensas. La gente que amo, mi relación con ellos y sobre todo mi relación con Dios. ¿Con qué facilidad estamos dispuestos a sacrificar eso? Mientras la vida se nos va escapando delante de nuestros ojos. Y el diablo sabe cómo mantenernos distraídos. No solo con la presión de los biles, sino también con la presión o la atracción de la tecnología. El poco tiempo que podemos pasar en casa, cada vez es menos la comunicación. 5 personas podemos estar en la sala de una casa y los 5 mirando el celular. Y ya yo lo he contado, a veces estamos en la misma casa y hasta nos mandamos mensajes de texto. Y la vida se nos va escapando. Va pasando por delante de nosotros y no la vemos. Nuestros pequeños deseosos por jugar con uno y nosotros perdiendo el tiempo. Se nos olvida que pronto van creciendo y mañana no van a querer estar contigo. No te van a buscar con el anhelo que lo hacen hoy. Van creciendo y se van rápidos del hogar. Miren, cuando yo hablo de establecer las bases y de tener el señorío de Jesucristo en nuestro hogar, yo no estoy hablando de un hogar con montones de lemas religiosos colgados en las paredes. No estoy hablando de un versículo por aquí y de otro por allá.
No estoy hablando de una pareja que simplemente los domingos van al culto. O que a la hora de las comidas elevan una oración. O algunos más supuestamente espirituales compran una Biblia de púlpito y la ponen en la sala para que todo el mundo sepa que ellos son cristianos. No. El ingrediente que yo veo acá en el Salmo 127 es una persona. Acá lo define como Jehová, el Dios vivo. Las familias empiezan con un buen pie cuando Jesucristo está en la vida de ambos cónyuges. Estoy diciendo que marido y mujer deben ser dos personas nacidas de nuevo. Por eso yo no caso a un creyente con un incrédulo. No pierda el tiempo en pedirme eso. ¿Me he equivocado? Claro que sí. Pero ¿saben qué? En algunos casos me he equivocado, pero cuando los casé, pensaba que ambos eran creyentes. Un marido y una mujer nacidos de nuevo, donde la sombra cada vez más larga del señorío de Jesucristo va penetrando en esa relación. Si un matrimonio convierte a Cristo en la parte vital de sus experiencias, entonces, como dice el Salmo, Jehová edifica la casa, Jehová guarda la ciudad. Y digo algo que ya he dicho. En el matrimonio, en el hogar, es donde verdaderamente se ve si somos personas nacidas de nuevo. Yo recuerdo las palabras de Tim LaHaye que decía, si quieres saber si una persona está llena del Espíritu Santo, míralo en su casa, en su hogar, cuando está allí con su pijama, cuando se quitó el saco, la corbata, cuando no tiene filtros, cuando has bajado tus defensas, donde te muestras como eres. Por eso, si yo puedo darle un consejo a una pareja de enamorados, de novios, sean auténticos, sean como son. Yo sé que cuando uno comienza, quiere dar la mejor impresión y a veces no somos auténticos. Sé como realmente eres. De todas maneras, Dios lo sabe. Que la persona que toma la decisión de casarse contigo y compartir su vida para siempre, conozca quién eres realmente. Aunque sabemos que el matrimonio es un proceso de ajuste en el cual todos los días nos vamos conociendo más y más. Pero para comenzar bien, no des una imagen falsa. Si Jesucristo no está en nuestras vidas, si Jehová no edifica la casa, si Jehová no guarda la ciudad, todo lo que hagamos será en vano. Pero ya saben cómo somos, especialmente cuando quedamos atrapados por la garra y la rutina del materialismo. Esta sociedad de consumo está diseñada para eso. Esto es una competencia. No importa que hace unos meses te compraste el último modelo de celular. No va a pasar unos meses más y hay otro. Y los anuncios, los comerciales y la gente que cae en esa estupidez y en esa bobería. El problema es que mientras más cosas quieras y más caras sean, más endeudado vas a estar. Y para poder pagar, tendrás que trabajar y trabajar en exceso. Más. ¿Sabes qué? Un día Dios te puede mandar a parar. Y todo lo que tengas lo vas a tener que reducir. El diablo hace que nos mintamos nosotros mismos. Y nos decimos cosas como esta: lo que necesito son más cosas. Un auto mejor, ¿verdad? Un teléfono más sofisticado, aparatos más grandes, de mayor calidad.
Y el salmista nos advierte de que levantarnos temprano e ir tarde a dormir, esperando encontrar satisfacción en las cosas, es vano. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Si adoramos al Dios del materialismo, dice la Biblia, van a comer pan de dolores. ¿Saben lo que quiere decir? Quiere decir que el alimento lo vas a ganar por medio de una labor penosa. Y algo curioso, cuando una pareja adopta esta filosofía, lo suele hacer por lo general en los primeros años de su matrimonio. Por eso hay que comenzar bien. Si realmente quieres una familia distinta a lo que estás mirando, una familia separada para la gloria de Dios, una familia que disfrute la vida y coseche los mejores beneficios, empiecen bien. Y si no lo han hecho, empiecen hoy. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Vuelve a poner a Jesucristo como la prioridad más alta en tu vida. Reconozcan que como equipo de marido y mujer necesitan a Dios. Dice la Biblia, y a su amado dará Dios el sueño. Dios le ayudará, Dios le proporcionará las cosas que realmente son necesarias para que ustedes puedan mantener un compromiso renovado. Resiste la tentación del comprador. Me ha pasado, yo le voy a decir para mí lo que es la tentación del comprador, que empiezo a pensar que yo necesito algo. Y mientras más pienso, más se me afinca la idea en la mente. Me ha pasado que he tenido eso en la mano y me he preguntado, ¿y yo para qué quiero esto? Realmente no lo necesito. Psst. Y lo he regresado. Es muy fácil caer en ese engaño. Segunda etapa. La expansión de la familia. Verso del 3 al 5. He aquí herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Estos son los años en que la mujer da a luz. Un buen periodo. Pero física y económicamente agotador. Y si tuviste tus hijos en Cuba, peor todavía. Y si tus hijos eran melindrosos para comer, y digo demasiado, peor todavía. Pero Dios es Dios en todas partes. En todas partes. Es una etapa difícil. Y a veces sorprendente. ¿Por qué? Porque resulta que Dios está ensanchando la aljaba más de lo que esperabas o de lo que planeabas. Sin embargo, si analizas aquí la palabra, dice que herencia de Jehová, cosa de estima y fruto son cada uno de nuestros vástagos. En otras palabras, son un regalo de Dios. Si realmente es un hogar donde Jehová está edificando, donde Jesucristo está reinando, Dios no toma ligeramente el nacimiento de un niño, no. Cada hijo es importante y el Señor lo considera una transferencia de amor desde su corazón a la pareja que está recibiendo la herencia. Dios nunca desperdicia padres, ni tampoco arroja hijos descuidadamente en los hogares. Tampoco los hijos son accidentes en nuestra vida.
Resulta sumamente importante que la familia le den la importancia a los hijos que Dios le da. Esto es contrario a la mentalidad que mucha gente hoy tiene en nuestra sociedad actual. Si tenemos esta clase de actitud hacia los hijos y especialmente si tienes muchos, la gente te va a considerar un tipo raro e ignorante o una familia rara e ignorante. Sin embargo, aquí lo que dice el Salmo es que el hombre que llenó su aljaba de ellos es, ¿qué? Bienaventurado. Yo diría, será bienaventurado y también estará muy ocupado y muy cansado. Pero eso no cambia lo que Dios ha dicho. Creo que hay sabiduría en planificar la vida familiar y los hijos que van a tener. No creo que eso sea pecado. Yo creo que es una irresponsabilidad la mentalidad que algunos tienen. Perdone, a mí nunca se me olvida una vez que fui a visitar a una señora en un hospital que había dado a luz, una hermana, y de pronto ella fue la que trajo el tema de la conversación. Esto fue en Cuba. Y me dijo, no, pastor, pero yo creo que uno debe tener todos los hijos que Dios le dé. Yo le dije, bueno, ¿a qué tú te refieres con esto? Bueno, que uno tiene que tener todos. Yo le dije, es cierto, la palabra de Dios condena el aborto, nosotros no creemos en el aborto, pero creo que también Dios nos da la responsabilidad para planificar cuántos hijos podemos tener. Y si tus capacidades dan para 2, no tengas 10. No, eso es falta de fe. Bueno, ustedes saben en Cuba cómo se dice a la falta de fe. Es un chiste, ¿no? Falta de familias en el extranjero. Bueno, yo le dije, mira, después que tú tengas estos, si te acuerdas, tráeme otra vez la conversación y dime si sigue pensando igual. De más está decir que ese matrimonio se destruyó. Dios nos ha dado un cerebro para usarlo y uno puede planificar. Si tu fe y tus recursos te dan para tener varios, qué bueno. Pero si lo que pueden planificar son 2, muy bien, también está bien. Las saetas que Dios deposita en nuestra aljaba vienen ya hechas, pero necesitan ser montadas y dirigidas hacia el blanco correcto, lo cual nos lleva a la siguiente etapa. Y por eso digo, acuérdate que tener hijos no es solo traerlos al mundo, es hacerte responsable de su formación y de su crianza. Vas a ejercer influencia sobre ellos, para bien o para mal. Tercera etapa es la crianza de los hijos, Salmo 128. Verso del 1 al 3, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de sus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Bueno, tal vez lo más agobiante de todos estos años en los cuales la familia sale continuamente de una situación de crisis para entrar en otras. Por eso se hacen difíciles estos años. Primero aparecen los hijos, aquellos bebés que tenías en tus brazos, arrullándolos, crecen y crecen rápido. Hoy los ves, los tienes en tus brazos, ya mañana los ves gateando y ya después están caminando y están corriendo. Y te están diciendo, abuelito, móntame a caballito. Y el caballito está acabado. De pronto ya son adolescentes con sus propias ideas. La adolescencia, la etapa de la locura temporal, como alguien llamaba. Alguien dijo que en sus momentos de mayor exasperación como padre,
cuando tenía que enfrentar la adolescencia en sus hijos, se veía tentado a creer que la mejor filosofía era la de Mark Twain. ¿Saben qué decía Mark Twain? Dice, cuando el niño llega a los 13 años de edad, mételo en un barril, clava la tapa del mismo y dale de comer al jovencito por un agujero. Cumplidos los 17 años, tapona el agujero. Pero ese plan ni siquiera funcionaría. ¿Cuándo se ha visto a un adolescente que pueda recibir suficiente comida para sobrevivir a través del agujero de un barril? No, lo que más necesitamos es el punto de vista de Dios. También el ambiente protector y abrigado del hogar se va asaltando. Ya no eres tú y ellos en los que podías influenciar sus vidas en el hogar. Llega la escuela, llegan los nuevos amigos, comienzan a irrumpir en tu tranquilidad las filosofías extrañas, las tensiones económicas, porque los nenes necesitan ropa, comida, la enfermedad, los accidentes, las preguntas difíciles que a veces no sabes cómo vas a responder, las constantes decisiones y los horarios cargados. Añade a esto lo que se llama la crisis de la mediana edad, especialmente en los maridos, y en la toma de conciencia de parte de las esposas de que en la vida hay muchas más posibilidades que traer y llevar hijos a la escuela, preparar bocadillos. Y no resulta difícil ver cómo la tensión entonces aumenta. Si agregas a esto que sigue la adolescencia y después vienen los enamoramientos, o los nuevos conductores en la familia. Sí, yo pasé esa etapa. No sé cómo lo hice. Siendo una persona demasiado nerviosa cuando tengo que conducir. Yo no sé ni cómo enseñé a mis hijos. Y conducen mejor que yo. Pero mira que les peleé. ¿Verdad? ¿Y qué me dice de las universidades? Y que comiencen a hablar de matrimonio y que comiencen a planificar la partida del hogar. Demasiadas cosas. ¿Qué dice Dios? Vuelvo a leerlo. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de sus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva tu fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Bueno, dice la Biblia, bienaventurados. Dice que nos irá bien durante estos años. ¿Es un sueño? No. Acuérdense que hablamos de un mural doméstico, de una escena que procede de la anterior y que nos lleva a la siguiente. Es un lienzo escritural donde Jesucristo está en el centro, que cuando llegan los hijos se consideran herencia de Jehová, cosa de estima, fruto que Él ha dado. Y en el proceso de educación de los hijos se está llevando, se supone, según el plan de Dios, con temor a Él y con obediencia. Dice la palabra, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Temer a Jehová es estar consciente de su presencia en todo momento. Y eso incluye en el hogar, en la familia. Cuando nadie extraño o ajeno te está mirando. Este es un concepto que se desarrolla muy bien a lo largo de la Biblia en el Salmo 112, del 1 al 6. También habla nuevamente a los padres en el Salmo 128. En Proverbios 31:30. El deber es temer al Señor, que realmente Dios sea importante en tu vida y que tu familia lo sepa.
No es que tú lo digas simplemente, sino que vean que en tus decisiones Dios es lo más importante. Aún estos años difíciles puede haber algo agradable. Créanme que sí, es un desafío, pero Dios no nos abandona. Solo que tenemos que ser auténticos y que nuestro amor por Jesucristo sea genuino. Y la última etapa es el ocaso de la vida. Verso del 4 al 6. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas los hijos de tus hijos. Aquí está hablando del momento cuando el polvo se asienta y vuelve la calma. Cuando el nido se quedó vacío. Que no puedes pasar por el cuarto que ocuparon tus hijos durante muchos años sin que la nostalgia te toque. Pero cada etapa de la vida tiene su encanto, como se dice, si se enfrenta con Dios, ¿verdad? Dice que serán bendecidos en el verso 4. Y dice la Biblia, y yo lo interpreto, que seremos felices en nuestra propia vida, porque vamos a tener recuerdos gozosos de que hicimos lo mejor que pudimos confiando en Dios. Y aquí hay una promesa, es la promesa de que vendrán tiempos especiales, y es cuando llegan los nietos. Verso 6, y veas los hijos de tus hijos. Wow. Yo sé que cuando el nido se queda vacío, uno tiene la tentación de querer buscar un perrito, un gatico. Yo amo los animales, pero desde que llegó o llegaron, porque yo tengo 2 nietos, no voy a explicarlo. Uno adoptado y otro físico. Cuando llegaron los nietos, quedé curado. Los perros los quiero lejos. Pero hay bendición. Hay bendición cuando has hecho tu mayor esfuerzo descansando en el Señor. Y la promesa del salmista es que Jerusalén será un mejor lugar. Jerusalén era la ciudad donde vivía. Y la idea aquí es que habrá bendiciones civiles como resultado de haber dado a la sociedad un joven feliz y saludable. Haber enseñado a tus hijos a amar a Dios. Eso es lo más importante y es la mejor herencia que podemos dejarle. ¿Saben por qué? Porque un día usted y yo nos vamos a ir. Y la única tranquilidad que vamos a tener en esos momentos finales es recordar que mi hijo y mi hija aman a Dios. Y lo mejor, que Dios los ama más de lo que yo sea capaz de amarles. Yo he contado otras veces que cuando llegamos acá a los Estados Unidos, muchas veces me quedaba sin dormir, pensando, y si le pasa algo, si nos pasa algo a Milady y a mí, ¿qué va a pasar con estos 2 pequeños? Porque ni mi suegra estaba aquí. Ella llegó después. No teníamos a nadie de la familia. Pero Dios calmó mis temores. Pero siempre hay que lidiar con el miedo. Pero en esta etapa de la vida, mi oración es, Señor, obra en sus vidas para que verdaderamente ellos te amen. Cuando oro por mis nietos, Señor, cuídalos. Y es difícil porque en esta etapa de la vida, cuando uno carga a ese pequeño, uno se pone a pensar, no lo voy a ver crecer. Por regla de la vida. Bueno, a veces el Señor con su misericordia nos sorprende, pero se supone que al menos no lo vas a ver casarse ni tener su propia familia. Pero hay algo que yo puedo hacer.
y es enseñarles a amar a Jesucristo. Y eso es algo que debemos hacerlo intencionalmente. Y cuando esto se hace, dice, paz sea sobre Israel. Hay la promesa de que vamos a tener un mejor país y una mejor sociedad si nosotros hemos dependido de Dios y hemos hecho lo que ha estado a nuestro alcance para que ellos aprendan a amar a Dios, a conocer a Jesucristo y sobre todo a tener temor de Dios en una sociedad donde se ha perdido el temor a Dios. Hermanos, podría seguir. Ya sé que he hablado demasiado, pero créanme, estos son tiempos donde tenemos que despertar a la realidad que estamos enfrentando. Yo creo que el mayor fracaso que puedo experimentar como padre es que mi hijo o mi hija se vayan al infierno y yo no haya hecho lo suficiente por impedirlo. Es cierto que la salvación es personal, pero también es cierto que muchas veces decimos una cosa y hacemos otra. Y estamos produciendo un impacto en ellos. Y no me digas que estás preocupado por las tribus salvajes de Ecuador si realmente no has hecho lo suficiente para que tus hijos y tus nietos conozcan de Jesucristo. ¿Sabes cómo se llama eso? Hipocresía. Es verdad que a veces podemos hacer todo y al final ellos van a tomar sus propias decisiones. Pero lo único que nos va a permitir irnos en paz de este mundo es saber que hicimos todo lo que podíamos para que sus corazones recibieran la semilla. Preparar sus corazones para que conozcan a Jesucristo. Es un esfuerzo intencional todos los días, en todo momento. Saber apartar un tiempo para orar por ellos y para ocuparnos de su vida espiritual. Que Dios nos ayude a recordar el valor que Él le da a la familia. Que Él nos bendiga.